Por iniciativa de María Luisa Capella, la esposa del maestro Segovia, el homenaje consistirá en la proyección de un breve documental realizado por el poeta y en una serie de breves presentaciones sobre diversos aspectos de su obra que estarán intercalados con lecturas de la poesía segoviana. Abre el homenaje doña María Luisa Capella. Como ya me descubrió Ana María, que propuse que se viera este documental, me sentí un poco en la obligación de explicar el documental, ¿no? Pero lo primero que quiero hacer es agradecer muy de verdad, muy de veras, a Tomás Poveda, director de la Casa de América, a Julia, a Ana, a Andrés, por su iniciativa tan de verdad de tener a Tomás presente en su cumpleaños, a los participantes en la mesa, su aceptación inmediata, entusiasta, amistosa para participar, y a ustedes, amigos, por estar aquí cobijando al poeta que tanto le gustaba festejar su cumpleaños. Por explicar un poco el porqué de este documental que se va a proyectar, hay que saber que Tomás pensaba que no solo había que meter las manos en la musa, como decía de broma algunas veces, sino también en la masa. Tocar la flauta, cocinar, hacer arcones o cabeceros de madera, arreglar instalaciones eléctricas o estropearlas según el caso, editar, encuadernar, tipografiar, hacer grabados, pintar, dibujar, saber de lexicografía, de semántica, de gramática, hasta de estructuralismo, y hacer documentales. Además es importante también saber, la mayoría de los que están aquí lo saben, que Tomás no era un poeta de gabinete. Casi nunca escribió en la casa, salía todas las mañanas, los pensaba y llegaba al café a transcribirlos. Para Tomás, la poesía no valía per se, sino por lo que como instrumento servía para conocer la vida, al hombre, al ser humano. Y por eso salía todas las mañanas de casa, con la prisa, la emoción y el entusiasmo del que sale a encontrarse con la persona amada. Uno de los mayores privilegios que yo he tenido en mi vida, yo siendo tanácrata, no sé a quién agradecer, bueno, sí sé a quién, a la vida, que me permitió compartir a Tomás con ella. Ha sido el de vivir esos regresos a casa, con la frase «traigo poema». Sentarse a escuchar cómo me lo leía, ver la emoción de Tomás mismo leyendo su poema, pero como Tomás dice mucho mejor las cosas que yo, les leeré uno de tantos poemas que hay en su obra que hacen alusión a esas salidas matinales, porque el documental es mi paseo matinal, así se llama. El poema se llama Secreto y dice... Ay, es que no veo nada. Salgo a la calle como si naciera de no sé qué gozoso vientre del que yo fuera cumplimiento, y pierdo un poco pie de vez en cuando, como alterado por un dulce susto, un vacío imantado en el estómago, una oleada de sonrisa inundándome el rostro, cuando otra vez me digo que de nuevo es nupcial el día entero y que yo soy el siempre nuevo, siempre esperado, siempre alegre, siempre secreto novio de la vida. Es que es un poco la explicación al documental. Gracias. Buenas tardes a todos. María Luisa, estamos todos aquí reunidos contigo para llevar a cabo lo que tú has estado haciendo, porque eres tú la persona que se ha ocupado de organizar este homenaje, merecido homenaje a Tomás Segovia, que llevábamos esperando realizar y quisimos que coincidiera con su cumpleaños. Con su cumpleaños, sí, efectivamente, el 21 de mayo. A mí, si tienen ustedes el guión de lo que va a suceder esta tarde, de lo que vamos a hablar, de quién va a hablar, si lo tienen y si no lo tienen, se lo digo yo, verán que ahí se han repartido los papeles. Hay quien va a hablar de Tomás Segovia, ensayista, José Luis Pardo. Va a hablar, no está, pero vamos a leer su texto, José Manuel Caballero Bonal, José Manuel Caballero Bonal va a hablar de su poesía. Va a hablar Luis García Montero de Tomás Segovia cívico, todos sabemos lo que quiere decir. Va a hablar también Genaro Talens de la figura excéntrica del poeta, también sabemos todos lo que quiere decir, porque todos los que estamos aquí somos amigos de Tomás, hemos leído a Tomás, conocemos a Tomás. A mí me ha tocado lo más difícil, me ha tocado Tomás Segovia amigo
Y yo me digo, ¿por qué? No quiero hablar de Tomás Segovia amigo, porque no soy la persona que tiene, dentro de los que están aquí, más condiciones para poder hablar de Tomás Segovia amigo. Hay aquí muchas personas que podrían, con muchísimos más datos que yo y con muchísimos más títulos que yo, declararse y decirse amigo de Tomás Segovia. Por eso voy a hablar de su biografía de una manera, pues de una manera un poco digamos, tonta, en el sentido en que decía Edmond Javers cuando en el libro de las preguntas quiere hablar de una mujer excepcional y no puede, dice, ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Nace en, vive en, muere en, pues algo así, intercalado y salpicado también con algún que otro comentario que no podré evitar. Pues nace en Valencia el 21 de mayo de 1927. Y muere en México el 7 de noviembre de 2011. Noviembre, un mes que Ramón López Velarde consideraba fatídico. Y precisamente fue hablando de Ramón Pérez Velarde, López Velarde, como nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a mi marido, Joaquín Puig, que no ha podido venir esta tarde, pero que también es y podría estar aquí hablando de Tomás como amigo. Lo conocimos o empezamos a frecuentarle más a raíz de unos cursos que dio en la Fundación Ortega y Gasset sobre el poeta mexicano. Lo conocimos antes, lo conocimos gracias a la editorial Pretextos, gracias a los que llamamos los pretextos. Los pretextos, digamos que son el contrapunto, su editorial, de la vida y de la escritura y de la poesía de Tomás Segovia. La editorial Pretextos empezó en el año 76 y ya muy pronto, creo que en el 80, empezaron a publicar a Tomás Segovia. Eso fue muy importante para conocerle en España, para que todos los que estábamos aquí, aunque ya hubiéramos leído alguna de las cosas que se habían publicado en el Fondo de Cultura Económica, pudiéramos realmente profundizar en su poesía. Quiero rendir con ello pues, un homenaje que creo que también es necesario a la editorial Pretextos, que precisamente ha publicado en total 14 títulos y ahora ha aparecido ya un título póstumo, Rastreos, y la segunda parte aparecerá de sus cuadernos de notas, El tiempo en brazos. Bueno, sigo con esos datos crudos, tontos de enciclopedia. Muy joven, por la guerra civil se exilia, o como él decía, le exilian. Yo no fui al exilio, a mí me llevaron, decían, le habremos oído todos decir siempre. Es uno de los 350 niños refugiados en la Casa de España de París. Luego va a Marruecos, después a México. La continuidad de sus estudios se ve, lógicamente, trastornada, se resiente. En México reside mucho tiempo, conoce a los principales exiliados españoles, sobre todo a Ramón Gaya, y ya volveré a Ramón Gaya. Segovia empieza a trabajar pronto, a ganarse la vida honestamente, no con la literatura, dice él. Sí, y trabaja en todos los niveles. Mecanógrafo, ponía en primer lugar cuando alguien le pedía un currículum. Mecanógrafo. Mecanógrafa. todavía menos. Mecanógrafa. Era lo que decía en todos los currículos que se le pedían. Fue secretario de redacción en la revista Plural, que dirigía Octavio Paz, y coincide con Carlos Fuentes, recientemente fallecido. Yo he hablado con Carlos Fuentes de Tomás Segovia y sí, le recordaba, evidentemente, claro que sí, pero es otra historia. Ingresa en el Colegio de México, enseña en Estados Unidos, en la Universidad de Princeton, vive en París, da clases, traduce, traduce mucho, escribe mucho, poesía, ensayo, prosa menos, y recibe premios. Premio Xavier Villaurrutia, 1972, premio Alfonso X de traducción en varias ocasiones, premio Octavio Paz de poesía y ensayo en el año 2008, no, en el 2000, Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en 2008, Premio de la Crítica recientemente, póstumo, título póstumo, en 2012 por Estuario. Como dijimos, vuelve a España por los años 80, aunque todavía no se instala aquí definitivamente, porque lo alterna con Francia, con el sur de Francia, donde tiene una casa, pero ya se instala aquí.
Y es ahí donde nosotros, y aquí hay muchos que también forman parte de ese colectivo de nosotros, empezamos a realmente frecuentarle y realmente a tener con él lo que podemos o nos atrevemos a llamar una amistad. Unos con mayor intensidad, con mayor frecuentación, otros con menos o con más interrumpida, pero siempre constante. Digamos, lo que yo puedo decir si me atengo a eso que he dicho de que es un hombre, nace en, vive en, de la dificultad que decías a veces de poder rellenar esos momentos esos jalones que han distinguido su vida. Para eso están aquí otras personas que van a hablar, van a darle contenido, van a rellenar todo ese guión que yo he explicado aquí, pero querría, y es así como vuelvo a Ramón Gaya, quería leer muy brevemente, creo que tengo un poco de tiempo, el final de una publicación que apareció también en Pretextos, en la obra completa de Ramón Gaya, sobre la presentación de Tomás Segovia en su primera lectura de poemas, en diciembre de 1949. Se refiere a él en términos que no voy a poder aquí decirles literalmente porque llevaría más tiempo, pero voy a empezar por el final, por así decirlo, porque es aquí donde está contenido algo que todavía explica a Tomás Segovia. Y a Ramón Gaya. Dice Ramón Gaya: yo comprendo que toda república bien organizada expulse de su seno, como dicen, al poeta, pero lo que no comprendo es que se quiera convertir al poeta en otra cosa. Además, hoy se habla vitinescamente de graves problemas realistas, como si cualquier otro tiempo fuera una balsa de aceite. Es inútil y tonto buscar palabras como egoísta, inhumano, traidor para caracterizar a un Goethe, por ejemplo. Quien nos ha dado el Fausto no puede ser ya más generoso. Y no se crea que me refiero a una generosidad artística, sino precisamente humana pero grande, no una generosidad mezquina como para entre vecinos, que es la generosidad que entiende el honrado hombre corto. Un poeta, es decir, un artista, ha sido siempre un ser extemporáneo, difícil, fuera de lugar y tiempo, desentonante. Quemémoslo, si eso es absolutamente necesario para la tranquilidad de todos, pero no lo deformemos. Hoy estamos aquí ante un poeta con una gran pureza de sentimiento, principio fijo del arte grande. Entremos hasta el centro de esos poemas, pero quizá sin escucharlos todavía porque aún no tienen voz, sino sentir, un sentir propio, un sentir original, una riqueza muda, porque en arte lo último es el verbo. Efectivamente, lo último es el verbo y la voz de Tomás se ha ido completando. Él dice, no podemos escucharlos todavía porque aún no tienen voz, ahora sí podemos escucharlos con toda su voz, en toda su plenitud y efectivamente, porque en arte lo último es el verbo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto que es un honor para mí estar aquí leyendo este soneto. Al principio de conocer a Tomás, le frecuentábamos en su casa en Madrid y nos estábamos conociendo con ese ¿a qué te dedicas? ¿Y tú qué haces? Y yo le digo, pues yo me dedico a la bioquímica y a la biología molecular. Y pasamos así la tarde conociéndonos. Y al salir me dice Tomás, bueno, de mi casa no se va nadie sin que se lleve un libro mío, que yo regalo. Pasa aquí, mira mis libros y entonces yo no sabía qué hacer, no tenía confianza con él todavía, no conocía su obra, soy de ciencias y entonces me enseña varios libros y yo, pues, prudente, cogí el pequeño. Y dice, bueno, ¿quieres que te lo dedique? Y entonces dije, claro. Y me lo dedica, me dice, a la Pepa de todas las Pepas, con toda mi biología molecular. Bueno, yo me fui a mi casa, no había leído nada de Tomás, y cuando leí el libro, que lo leí todo de corrido, dije, vaya con Tomás. Los sonetos votivos son parte de la poesía erótica de Tomás Segovia y puedo decir que yo entré a la poesía de Tomás Segovia porque no había leído nada, tenía esa suerte y todavía sigo teniendo la suerte, soy
virgen para muchos poemas, no he leído casi nada, he leído ya cada vez más, pero no todo, no tanto como ustedes. Entonces entré en la poesía de Tomás, yo creo que por la puerta grande. Hasta ahora es lo que más me gusta, son los sonetos votivos. Por eso he elegido este, que se puede leer todavía, yo creo que sin ponerse la cara colorada se puede leer en público. Sí, lo voy a intentar. Dice así: si te busco y te sueño y te persigo y deseo tu cuerpo de tal suerte que tan solo aborrezco ya la muerte porque no me podré acostar contigo. Si tantos sueños lúbricos abrigo, si ardiente y sin pudor y en celo y fuerte te quiero ver, dejándome morderte el pecho, el muslo, el sensitivo ombligo. Si quiero que conmigo enloquecida goces tanto que estés avergonzada, no es solo por codicia de tus prendas, es para que conmigo en esta vida compartas la impureza y que manchada pero conmovedora al fin me entiendas. Gracias. A continuación, el jurista y traductor Hernando Valencia Villa hablará del poeta traductor. Tiene la palabra. Muchas gracias a la Casa de América por su hospitalidad y a María Luisa Capella por su invitación. Tomás Segovia, traductor. Apenas 6 meses después de la muerte del poeta en Ciudad de México, el 7 de noviembre de 2011, la obra de Tomás Segovia se nos aparece ya como la de un clásico. Quizá ninguna definición le hace más justicia que la de hombre de letras, pues cultivó todos los géneros con una rara maestría, tanto más admirable cuanto menos presuntuosa. Escribía como respiraba, y la obra múltiple que nos ha legado, en verso y en prosa, de imaginación y de reflexión, constituye un capítulo central de la cultura hispanoamericana contemporánea. Una de las vertientes más ricas de esta producción plural corresponde a su ingente tarea como traductor literario, de humanidades o universitario, como a él le gustaba decir. Como otros intelectuales de su generación que no pudieron concluir sus estudios universitarios a resultas de las peripecias del exilio, Tomás Segovia ejerció distintos oficios, viajó mucho y se hizo con una vasta cultura humanística en varias lenguas modernas que le permitió traducir al español más de una veintena de libros fundamentales del inglés, del francés y del italiano, entre los cuales destacan textos de William Shakespeare, Oscar Wilde, Harold Bloom, Victor Hugo, Michel Foucault, Jacques Derrida, Josué Carducci, Cesare Pavese y Giuseppe Ungaretti. Nuestro querido Tomás se tomó tan en serio su trabajo de traductor que fundó el programa de formación de traductores del Colegio de México y recibió el Premio Nacional de Traducción Alfonso X, también en México, en 3 ocasiones, en 1983, 1984 y 2000. Entre sus versiones españolas más logradas sobresalen los escritos del psicoanalista francés Jacques Lacan, que han sido reeditados docenas de veces y que se caracterizan por su extraordinaria complejidad técnica. El Hamlet de Shakespeare en verso, que por sí solo constituye un tour de force, y La invención de lo humano, el libro del crítico estadounidense Harold Bloom sobre el gran poeta y dramaturgo isabelino, que basta y sobra para consagrar a un maestro de la traducción literaria. En el discurso de clausura que pronunció en el 4º Congreso Internacional sobre el Español como Lengua de Traducción, celebrado en Toledo en mayo de 2008, que como traductor invitado al evento tuve el privilegio de escuchar en vivo y en directo, Tomás Segovia expuso su ideario como traductor. Vale la pena recordar brevemente las ideas centrales de su inolvidable lección como el mejor homenaje que podemos rendir a su querida memoria. Nuestro autor consideraba que la traducción debe ser un oficio y no una profesión, pues entraña un saber más que un conocimiento. Ello implica subrayar la índole artesanal, artística de toda buena traducción, al igual que la irreductible libertad creadora del traductor frente al texto de partida, tanto como frente al texto de llegada. Tomás Segovia temía, con razón, que la profesionalización del oficio de traductor trajera consigo burocratización, politización y, en últimas, manipulación. Como corolario de su razonada desconfianza ante las versiones oficiales o académicas, nuestro autor decía que traducir al español hoy es traducir a 21 lenguas,
sin contar la de los chicanos en Estados Unidos y lo que queda del español en las Filipinas, por lo cual conviene consultar siempre la lengua viva que se habla en la calle y que se escribe en los periódicos. Pero la responsabilidad del nuevo texto recae en el traductor, pues de acuerdo con una de sus ocurrencias más felices, en todas partes cuecen habas o corren babas. Tras criticar el trabajo de los correctores de estilo, quienes con frecuencia son corruptores de estilo, y poner en solfa el prurito de legislar en materia de ortodoxia idiomática, Tomás Segovia resumía así su concepción del noble oficio de traductor. La traducción es, junto con la creación literaria, la expresión más radical de una lengua, y en cierto sentido más radical aún que la creación, porque exige trabajar con dos lenguas a la vez. De ahí que el traductor sea un ciudadano del mundo, pues habita en la frontera entre las lenguas y las culturas que expresan la pluralidad y la diversidad de la humanidad. Como ha dicho George Steiner, quizá el mayor pensador literario de nuestra época, a propósito de Pierre Menard, autor del Quijote, el famoso cuento de Borges, al que califica como el más agudo y denso comentario que se haya dedicado al tema de la traducción, el traductor es el refutador del tiempo y el reconstructor de Babel. Estoy seguro que a Tomás Segovia, traductor, le habría gustado mucho ser llamado refutador del tiempo y reconstructor de Babel, porque sabía que el cultivo de la memoria es nuestro deber más sagrado y que el don de lenguas es nuestra más alta señal de identidad. Más aún, sabía que si los escritores han creado la literatura, los traductores la han hecho universal. En las versiones segovianas palpita entonces esa apasionada complicidad del traductor con la lengua de origen y con la lengua de llegada, con el autor y con el lector, y sobre todo con el texto original y con el texto traducido, que constituye la única garantía de calidad de esa tradición de traslación sin traición que es la traducción. La obra de traductor de Tomás Segovia no solo está a la altura de este paradigma ejemplar, sino que forma parte esencial de su estructura entrañable, sin la cual ya no podemos ni queremos vivir. Muchas gracias. A continuación, Brenda Escobedo hará lectura de un fragmento de la traducción de Hamlet de Shakespeare del maestro Tomás Segovia. Bueno, yo escogí leer la traducción de Hamlet porque tuvimos la oportunidad de tenerlo en el taller de lectura de Alcalá, justamente hablando de la traducción. Y como dice Juan Villoro, leer el Hamlet de Tomás es tener un clásico en nuestro idioma. Quizá el mejor avance que ha tenido esta traducción es hacer un giro en un lugar común del Hamlet, que es la famosa frase de ser o no ser. Tomás, sin ninguna pretensión de provocar ninguna ruptura, soluciona un ser o no ser. Ese es el dilema, o de eso se trata. Ese es el dilema, o esa es la cuestión, con ser o no ser, de eso se trata. Y nos explicó en el taller que a él le parecía importante dar ese giro porque el dilema venía después, no era parte de la oración inicial. Sin embargo, fue muy claro al contarnos que no se entendería esa ruptura sin un monólogo anterior que dice Hamlet, que viene ya hablando de su desilusión del mundo, y que pocos traductores respetan que esa parte es en prosa y no en verso. Entonces, si uno compara la traducción de Tomás con otras traducciones, generalmente todos los soliloquios que dice el personaje de Hamlet los hacen o en prosa o en verso, quizá más en verso para seguir el famoso ser o no ser. Y Tomás se encuentra que es en la respiración del personaje en donde viene la ruptura. Los primeros soliloquios serán en prosa y a partir del ser o no ser serán en verso. Y bueno, nada más quiero ejemplificar dos pequeños cortes. Hamlet se encuentra con dos amigos y los amigos quieren saber por qué se está volviendo loco o qué le está pasando. Yo os diré por qué, y que mi anticipación evite vuestro descubrimiento y que vuestro secreto para el rey y la reina no pierda ni una pluma. Últimamente, pero no sé por qué, he perdido la alegría.
He abandonado todo hábito de ejercicio y en efecto mi disposición está tan afectada que esta estupenda fábrica que es la tierra me parece un promontorio inútil. Este excelente dosel, el aire, fijaos, este magnífico firmamento que se cierne, este techo majestuoso, tachonado de fuegos de oro, pues a mí no me parece otra cosa que una sucia y pestilente congregación de vapores. Qué espléndida obra es el hombre, qué noble en su razón, qué infinito en su facultad, en su acción qué parecido a un ángel, en comprensión qué parecido a un dios, belleza del mundo, parangón de los animales, y sin embargo para mí, ¿qué es esa quinta esencia del polvo? El hombre no me deleita, no, ni la mujer tampoco, aunque por tu sonrisa parezca que decís que sí. Y bueno, se da cuenta que sus amigos se burlan de su melancolía. Sigue sucediendo la tragedia y después de este diálogo que le dice a sus amigos que sabe que ya no se va a encontrar con nadie que lo escuche, entra en un monólogo interior. Esta parte en verso es solo algo que él piensa. Ser o no ser, de eso se trata. Si para nuestro espíritu es más noble sufrir las pedradas y dardos de la atroz fortuna, o levantarse en armas contra un mar de aflicciones y oponerse a ellas y darles fin. Morir para dormir, no más. Y con dormirnos, decir que damos fin a la congoja y a los 1000 choques naturales de que la carne es heredera, es la consumación que habría que anhelar devotamente, morir para dormir. Dormir. ¿Soñar acaso? Sí, ahí está el tropiezo, que en ese sueño de la muerte, ¿qué sueños puedan visitarnos? Cuando ya hayamos desechado el tráfago mortal, tiene que darnos que pensar, esta es la reflexión que hace que la calamidad tenga tan larga vida. Pues ¿quién soportaría los azotes y escarnios de los tiempos, el daño del tirano, el desprecio del fatuo, las angustias del amor despechado, las largas de la ley, la insolencia de aquel que posee el poder y las pullas que el mérito paciente recibe del indigno, cuando él mismo podría dirimir ese pleito con un simple punzón? ¿Quién querría cargar con fardos, rezongar y sudar en una vida fatigosa, si no es porque algo teme tras la muerte? Tiene la palabra el escritor Genaro Tarens. Gracias. Gracias, María Luisa, por invitarme a estar aquí esta tarde en el aniversario del nacimiento de Tomás. Yo descubrí la existencia de Tomás Segovia en las páginas de una antología entonces recién publicada, Poesía en Movimiento, que compré en Granada a finales de los años 60, cuando terminaba mis estudios en la facultad de la calle Puentezuelas. No recuerdo exactamente qué es lo que hizo que en medio de tan excelente poeta como allí abundaba, fuese precisamente la figura de Tomás, y digo bien la figura, no la escritura, porque no estoy muy seguro de haber entendido el rigor de su poesía en aquellos momentos, la que se convirtió de inmediato en una especie de nombre fundamental para mí. Tal vez el hecho de descubrir que había nacido en Valencia y que se había visto obligado al exilio como mi propio padre, no lo sé. El hecho es que desde aquel momento el nombre de Tomás Segovia me acompañó. Busqué todos los libros que pude, donde pude, y leí con avidez tanto sus poemarios como sus ensayos, y hasta utilizaba en mis clases sus traducciones de Lacan para gran tortura de mis estudiantes, no por las traducciones, sino por Lacan. De manera que cuando finalmente lo conocí de manera personal, a final de los años 70 en Valencia, fue como si me encontrara con un miembro de mi familia, porque yo lo sabía prácticamente todo de él. Nos habíamos citado para ir a comer a la playa y me consta que le sorprendió.
yo no sé si para bien o para mal en principio, la excesiva familiaridad con el que lo traté desde el primer momento. Fue algo para mí absolutamente natural. Y la verdad que es que hasta después de separarnos y que el colega quien me acompañaba no me lo dijera, no había caído en la cuenta de que él había ido a ver a un profesor y yo lo había tratado como si fuera el hermano de mi padre. Sin embargo, en lugar de enfadarse, como yo me temí cuando hice este descubrimiento, lo que hizo fue corresponder con la calidez y con la bonomía que eran y fueron siempre rasgos fundamentales de su carácter. Hasta me permitió, con el paso de los años, formar parte del reducido círculo de amigos con los que compartía aquellas estupendas ediciones de libros hechos a mano, de sus cuadernos, El tiempo en los brazos, en los que siempre me gustó aquella cosa que ponía al principio. Todo el mundo puede copiar, citar, hacer lo que le dé la gana con esto siempre que respete la dignidad del autor. Copyright libre. Hasta en eso fue un adelantado. Este, que para mí es uno de sus mejores textos y creo que no exagero si digo que una de las cumbres del ensayo de pensamiento, algo que no abunda mucho en lengua española. Pocos escritores he conocido a lo largo de mi vida que estuviesen al mismo tiempo tan poseídos por la poesía como alejados de las alaracas de la sociedad literaria. No creo que fuese estrictamente humildad, esa falsa fachada en la que tantos ocultan un ego descomunal, sino pura y simple lucidez. Creo que Tomás siempre conoció el valor de lo que hacía, pero tampoco ignoraba el precio que ha de pagar quien se ubica en los márgenes del circo mediático y lo asumía sin protestar. Comprometido hasta el final con una concepción de mundo tan radicalmente progresista como política y filosóficamente fundamentada, nunca rehuyó el debate ni la crítica cuando tenía que intervenir sobre su entorno, pero nunca olvidaba que lo más importante no era tener o no tener razón, sino ser feliz, algo que una vez me dijo y que creo que es el mejor consejo que me han dado en mi vida. Yo creo que lo fue. Ni la enfermedad ni los achaques le hicieron perder nunca las ganas de vivir, ni le hicieron perder el humor, ni ese vitalismo irreductible que siempre caracterizó su figura. Cualquiera que haya leído sus poemas en los últimos años podrá comprobarlo. En una tradición en exceso volcada a mi modo de ver en la elegía y la lamentación, Tomás Segovia no fue nunca ni un elegíaco ni un llorón. Y esto es algo bastante insólito en la tradición hispánica. Es eso lo que a mi modo de ver lo hace tan excéntrico, como antes se presentó que iba a hablar del excéntrico, a eso me refería. Por eso yo quería terminar estas breves palabras leyendo uno de los poemas suyos que más me gustan, entre los muchos que son desde hace décadas parte de mi antología personal. Y yo no había visto, cuando escribí estas páginas y seleccioné este poema, el vídeo que hemos visto, y me van a permitir, porque no deja de ser un azar curioso, que las razones de por qué lo he elegido, porque es casi como si él me estuviera tomando el pelo desde el vídeo. Porque cuando yo era, no sé si más joven o en realidad, como decía el poeta, muy joven, yo formaba parte de esa fauna extraña de la que él se ríe en su vídeo. Aunque yo no hacía jogging. En aquellos tiempos, en España, el jogging no existía, se le llamaba footing, que era igual de poco castellano. Bueno, pues cuando en la Navidad del 2011, hace ahora unos meses, mis antiguos compañeros de la residencia Blume me pidieron que redactara unas palabras para lo que iba a ser una felicitación de Año Nuevo dirigida al colectivo de los viejos atletas internacionales recién constituido en asociación en defensa de la limpieza del deporte, con todo esto que había salido de las drogas, etc. La única condición que les puse, ya que me habían encargado esto, es que no hubiera nada que tuviera que ver con la nostalgia. Y recordé de inmediato el texto de Tomás, que de hecho fue el que utilicé para hacer la felicitación. Sé que muchos de mis antiguos compañeros atletas que no habían leído nunca un poema, por supuesto de los míos ni uno, han comprado libros de Tomás, o sea que por lo menos ha servido para algo. Parece que les gustó. Este es el poema con el que quisiera terminar mi intervención esta tarde. El poema se llama Sabor.
Y dice así: vuelven los días revoltosos con sus cielos de bello humor cambiante, a veces bajos y de plomo airado, a veces luminosos desaprensivamente o con sus arrebatos de irascibles cierzos. Vuelven con el sabor agazapado de esta hambre mía terca y seria, del alimento interminable de los días, uno tras otros devorables todos, como el sabor cálidamente soterrado que es el mayor secreto de nuestros más inolvidables alimentos. Ese sabor que bien sé que también me espera en cada día por venir, ese que en el caudal unido de mi tiempo da un sabor de pasado a mi futuro, pero dio a mi pasado un sabor inmortal. Gracias. A continuación, Jesús Cañete hará lectura de un par de párrafos de los artículos Viajes por las dos orillas, publicado en la revista Claves de Razón Práctica, e Invocación de Emilio Prados, publicado en la revista digital Fractal. Tiene la palabra. Buenas tardes. Sí, quería compartir con ustedes la lectura de estos dos extractos de dos artículos que parecen muy pertinentes después de las palabras de Genaro Talens. El primero, como se anuncia, pertenece a Viaje por las dos orillas, que fue publicado en la revista Claves de la Razón Práctica. Dice Tomás: mi poesía, por supuesto, navega por todos estos mares, pero navega conmigo. Nunca la he puesto a flote sin embarcarme en ella. Lo que buscaba a bordo de su ágil navío, navegando por esos mares de múltiples orillas válidas todas, era una libertad. Pero la libertad no se recibe, se gana. Aunque sea nuestra de nacimiento, hay que merecerla. Yo sigo creyendo con incurable nostalgia que hay que dar cuenta. Si ya no tenemos un Dios a quien dar cuenta, ¿a quién se la daremos sino al hombre? Un futuro sin hombre es un futuro sin responsabilidad. Y ese tiempo del gran cinismo está ya en gran parte aquí. Es el tiempo de las descaradas mentiras para justificar masacres, de la mofa del derecho, internacional o no, del echar mano a los dineros de todos para tapar desfalcos. Pero es también el tiempo del arte y la poesía, que tienen derecho a todo y no responden de nada, ni a nadie. El arte y la poesía de la novedad por la novedad, del absoluto irrespeto al lector y al espectador, del tú acepta y cállate o del inventemos cualquier cosa. El arte y la poesía que no se explican porque su soberbio autor no da explicaciones. No era esa libertad la que yo buscaba en mis navegaciones. Si a bordo de la barca de mi poesía alguien me preguntaba, nunca he contestado. ¿A mí qué? Pregúntele a ella. El segundo párrafo, efectivamente, pertenece al texto, al artículo Invocación de Emilio Prados, que está disponible en Internet, en la revista Fractal. Yo sabía que Emilio Prados trabajaba para la editorial Séneca. Había visto en su casa ejemplares de La Vieja Litoral y le había oído muchas cosas sobre esa revista y las actividades editoriales que había compartido con Altolaguirre. Así me inicié también en el amor a la tipografía que me ha acompañado siempre. Yo había sido, a mi vez, aprendiz en un taller de encuadernación y, aunque no me hago la ilusión de que pudiéramos borrar de veras, sin dejar rastro, nuestra condición de diletantes, de todas formas me parece que hasta cierto punto nos movíamos en ese mundo como verdaderos trabajadores. Emilio me enseñaba también, sin necesidad de darme lecciones, la dignidad del trabajo, en especial del trabajo artesanal, porque es en la artesanía donde todavía hoy el trabajo se muestra en la plenitud de sus dos caras opuestas, no sólo como producción, esa operación que transforma la materia de nuestra herencia natural en un mundo de bienes económicos despegados de su raíz y crea esos nuevos circuitos, propiamente económicos, que se cierran sobre sí mismos y fundan el orden de la explotación y la injusticia, sino también como hechura, esa lucha amorosa con la materia, ese contacto corporal, manual, con las cosas y su resistencia que nos deja saber sobre la materialidad del mundo lo que solo la mano, nunca el intelecto, puede saber. Por eso lo que sale de las manos del artesano no es nunca puramente bien de consumo, sino a la vez bien precioso, belleza no desechable, objeto no para la necesidad o el apetito que se satisfacen destruyéndolo, sino para el amor,
que digan lo que digan, está más allá de la dialéctica del apetito y la satisfacción, de la apropiación y la destrucción, sino que es capaz de apetecer en la satisfacción y satisfacerse en la apetencia. Los que han tenido en sus manos las ediciones nombradas y hechas por impresas y encuadernadas a mano por Tomás Segovia en el Taller del Poeta, sabe que en esas primeras páginas se dice: este libro no se cobra, como no se cobra una palabra dicha a alguien o a todos. Puede citarse, copiarse, usarse y prestarse libremente, siempre que no se cobre a su vez por ello, sin más limitación que el respeto a la dignidad del autor, de su nombre, de su personalidad y de sus ideas, y que estos libros acababan diciendo: alabada sea la artesanía. Gracias. Tiene la palabra el poeta Luis García Montero. Muchas gracias, María Luisa, por invitarme a estar aquí entre los amigos y los lectores de Tomás. Y es para mí un gusto hablar del valor cívico de su figura, de lo que fue el pudor firme de Tomás, esa postura de la voz que se matiza ante las mayorías sociales como una penumbra firme para decir lo que tiene que decir, aclarando desde el principio que sabe que no representa una corriente de pensamiento mayoritario, ni que dentro de la sociedad del populismo pues va a tener gran repercusión lo que diga, pero él quería sentirse involucrado y lo decía, y en un tono reflexivo que nos hacía recordar a esa conversación del hombre que siempre iba con él. Un diálogo íntimo marcado por la conciencia y por la cultura. Y era también el pudor que unió siempre su mirada cívica y su mirada poética, su conciencia ética y su conciencia estética. Yo creo que de las cosas más emocionantes en los debates de los últimos años en España era poder leer el blog de Tomás Segovia. A mí me emocionaban especialmente sus cartas cabales. ¿Saben? Las cartas cabales, esas cartas, esas conversaciones que empezó a publicar en un diario de México, La Jornada, respuestas a un anagrama de su propio nombre, Matías Begoso, y que después recogió el libro, lo editó en Ediciones Sin Nombre, algunas de sus cartas en México en el año 2010. Y él se preguntaba, ¿un libro por qué? ¿Por qué un libro si ya están publicados en periódicos o en difusión digital? Porque me sigo relacionando con el libro, ya que de lo que se trata para mí es de abordar la actualidad, pero con un espíritu ensayístico. Y a él le gustaba representar una mirada más filosófica que económica, más moral que comercial, más humana que política. En el fondo, de lo que trataba era de separarse de un síntoma que estaba dominando la información y el debate en España, que a él le gustaba llamar el espíritu los santos. La facilidad del insulto, del desprecio, de la degradación frente al otro, que estaba dominando, y él lo decía, lo avisaba, no solo los periódicos, de los que se podía suponer el espíritu de los santos, sino también de los periódicos más serios del país. Y él decía, esos periódicos donde se considera populista todo aquello que no responda al Fondo Monetario Internacional. Frente a ese espíritu defendía la cultura, que le llevaba, por ejemplo, a recordar a Shakespeare, el mercader de Venecia, para decir, bueno, si el gran duque fue capaz de pararle los pies a los mercaderes, ¿por qué no podemos esperar que nuestros políticos le paren los pies a los especuladores en este momento y sin derramar sangre, como hizo el gran duque? Él sabía que se trataba de bogar muchas veces contracorriente, pero sin querer quedarse al margen, sino simplemente manteniendo una opinión propia, aunque no fuese cómoda para las mayorías. Y eso a veces significaba fundar el pudor en el orgullo.
preguntarse, por ejemplo, ¿cuánto vale un chut? Porque cuando Iniesta metió el gol que nos hizo campeones del mundo en fútbol, pues mucha gente y muchos periódicos se lanzaron a decir el orgullo de ser español. Y él, que por su propia experiencia tenía motivos para dudar sobre la identidad del yo soy, y se preocupaba mucho más por una identidad más cívica, la del yo hago, la del yo me molesto en pensar, pues decía, orgullo de un gol. En la parte de español que tengo últimamente lo que estoy es nervioso por lo que están haciendo con el Juergazón y con la memoria histórica en España. Esa era su forma de acercarse a la realidad, basada no simplemente en la comodidad de las coyunturas, sino en la apuesta por un peso cultural, un peso de independencia que ponía el dedo en la llaga en muchos debates. Él recordaba, por ejemplo, cuando en México se alude al Estado de Derecho, nos echamos a temblar. Buena referencia a la realidad española, por lo que se refería a la memoria histórica, y él recordaba con mucho tino, lo que justifica un Estado no es el derecho, sino la justicia. Por eso pertenece a una estirpe que él mismo fue elaborando desde su cultura y desde su mirada ensayista en la prensa. Del año 87 es un libro que se titula Cuaderno Inoportuno, donde recogió colaboraciones de un periódico mexicano, 1+1, y como siempre tuvo que justificarse. Pedía excusas por su tono, pero él decía que iba a dar más preguntas que certezas. Y estamos muy acostumbrados a gente que tiene todas las respuestas y que no sabe preguntar. Y explicaba que la disidencia, aunque a veces es antipática, tiene también un valor, y no solo como opinión, sino incluso como información y como pedagogía. Y desde esa pedagogía de que hay muchos puntos de vista y uno está obligado a defender el suyo, aunque vaya a contracorriente, defendía sobre todo la cultura. Yo desde hace algún tiempo recuerdo una de las frases del Cuaderno Inoportuno de Tomás, que es de finales de los años 70, y la supresión y hasta la manera de degradación de las tareas culturales menos vulgarizadoras me ha parecido siempre monstruosa, propiamente fascismo, decía él, y en un tiempo que está degradando no solo el espacio laboral, sino el espacio del ocio, me parece que esta reflexión nos debía involucrarnos a todos, como su manera de involucrarse con el ser humano. Otro de sus libros cívicos de reflexión diaria, Páginas de ida y vuelta, que publicó Ediciones del Equilibrista en 1993, intentaba hablar de lo humano, para recuperar el relato de lo humano. Para él, por ejemplo, la celebración del 92 fue poder asistir a la conversación de don Andrés, un músico mexicano popular, con Jesús, un campesino de Murcia, viendo cómo se entendían los seres humanos más allá del espectáculo y de los grandes fastos. Y desde ahí hacía lo que él denominaba la crítica por dentro de la democracia. Defender la democracia criticando sus degradaciones por dentro. Y la reivindicación del relato humano que él hacía me parece fundamental en una época demasiado obsesionada por la instantaneidad. Como si el mundo se puede retransmitir en un Twitter instantáneamente, sin tiempo para la reflexión y para la meditación, que es el tiempo lento de la conciencia crítica. Y por eso me encantó poder leer en él, cuando se acercaba a los artículos de periódico, en Páginas de ida y vuelta, decir que le ponía muy incómodo el criterio periodístico que se estaba imponiendo, dice que el de la instantaneidad, lo breve, dice que me declaro incapaz de comprender y seguir, porque parece que lo que pretende es darle al lector una información que no sea continua y coherente, sino dispararlo en todas direcciones, supongo que para que su atención no vaya a desarrollarse de manera peligrosa. Lo que pretendía Tomás, me parece a mí, con su compromiso cívico, era algo que se planteó como poeta, y recuerdo un maravilloso artículo de Contracorrientes, otro de sus libros, El poeta y el público,
Decía que el poeta tiene que hablar para un público de señores, en el mejor sentido de la palabra, señores. Tomarse en serio, respetar al público, no tratarlo demagógicamente con modas y con acomodos. Era, desde luego, la mirada de un poeta. Yo creo que es aquí donde se unió la conciencia cívica con la conciencia poética. En esas anotaciones reunidas en El tiempo en los brazos, anotaciones que van de 1950 a 1983, escribe en 1957. Cuando tenía 18 años, acepté, sintiéndome heroico o no, el camino de la poesía, y eso significaba aceptar la pobreza y la soledad. Y si fuera solo eso, lo difícil no es esto, lo difícil es conquistar la pobreza y ser digno de la soledad. Y lo decía para explicar después que el infierno para él era un mundo sin poesía. Yo creo que esa es la mirada que ha unido al ciudadano y al poeta. Y si recordamos sus primeros poemas maduros, los poemas de los años 50, los de Luz de aquí, y los últimos, hablan de esa penumbra firme, de esa conciencia distante que ve la realidad y se siente involucrado en la realidad, en los volúmenes de la realidad, pero reconociéndola un poco desde lejos para no dejarse llevar por la corriente. Escribir, vivir, era tomar conciencia, buscar la luz. Y eso es lo que ha marcado, a mi modo de ver, la personalidad literaria de Tomás Segovia. Si al principio decía que de lo más emocionante de los últimos años era poder asistir a la fuerza de su meditación antipopulista en su blog y en sus cartas cabales, otra de las maravillas como poeta ha sido ver cómo sus últimos libros conquistaban la serenidad, el diálogo de vida cumplida y nos invitaban a todos a tomarnos en serio la realidad como algo más profundo que la corriente que se lleva nuestros sentimientos, nuestras opiniones y nuestra capacidad de argumentar. Tenía mucho valor el ejemplo cívico y el ejemplo poético de Tomás. Tiene la palabra la librera Lola Larumbe, quien dará lectura del poema Aunque quisiéramos, del volumen de Rastreos y otros poemas. Buenas tardes. Ante todo, dar las gracias a María Luisa porque me haya invitado a celebrar este cumpleaños, que seguro que Tomás está por ahí entre vosotros, ¿no? Muchas gracias, sobre todo, por su amistad siempre, ¿no? La amistad de Tomás y de María Luisa, porque iban conjuntas, iban siempre juntas. Su amistad era siempre esa casa abierta, ¿no? Siempre esa casa abierta y llena de gente. Siempre había sobrinos, siempre había nietos, siempre estaba Cuca, siempre había gente celebrando una terraza, un sol, un atardecer, 1.000.000 de vencejos. Yo conocí a Tomás, desgraciadamente, en sus últimos años. Cuando se mueren los amigos siempre nos da la sensación de que hemos perdido muchas oportunidades de estar con ellos, ¿no? Siempre pensamos, qué pena aquella vez que me insistía, vente que tengo una botella de vino. Y siempre es así, siempre nos sabe a poco, siempre hubiéramos querido estar más. Yo voy a leer un poema de su último libro, bueno, de su penúltimo libro, porque con Tomás siempre es el penúltimo libro. Siempre que salía un libro nuevo decía, no, pero es que tengo otro ya en preparación, ¿no? Creo que detrás de Rastreos, que es el que acaba de publicarse, por pretextos en estos libros preciosísimos que también nos han unido tanto, ¿no? Y que gracias a ellos hemos conocido su poesía. Pues este poema se llama Aunque quisiéramos, y me gusta mucho porque tiene precisamente todos esos elementos que tanto identificaban a Tomás, ¿no? El cielo que hemos visto en ese vídeo, los árboles y la luz, sobre todo la luz. Aunque quisiéramos. Cuánta esa luz azul
encima de nosotros, y cómo están ya en flor sin reticencia alguna los almendros, y de dónde ha salido este aire renovado que nos huele a una limpieza nunca usada todavía. Tal parece que habría que confesar que alguna cosa hay, a fin de cuentas, a la que aunque quisiéramos, nada tendríamos que reprocharle. Ahora tiene la palabra el ensayista José Luis Pardo. Muchas gracias. Pues bueno, como todos, yo estoy aquí, como estamos unos pocos, porque queríamos a Tomás y le queremos, y aunque no somos todos los que le queremos, y como en esto del querer, pues nunca hay límites y nunca es suficiente y siempre nunca se dice lo suficiente, pues hemos venido aquí esta tarde un poco a presumir de que también Tomás nos quería. Y sobre todo, pues hemos venido gracias a María Luisa, que en fin, hoy es el cumpleaños de Tomás y no vamos a hablar de eso, pero en fin, alguna vez deberíamos hacer el elogio de María Luisa y de la sobriedad con la que ha hecho el papel que le ha tocado hacer durante toda su vida y, en fin, que también merece un reconocimiento, ¿no? Yo, en fin, desde el momento en el que supe que iba a participar en este homenaje, pues empecé, sin darme mucho cuenta de que lo estaba haciendo, a buscar pues un adjetivo, o si fuera posible, 2 o 3, ¿no? Con los cuales, en fin, decir alguna cosa de Tomás Segovia. Y bueno, pues no digo que no se me ocurriera ninguno, se me ocurrían algunos, pero precisamente me parecían ocurrencias, me parecía que no eran apropiados, digamos, para decir aquí nada, ¿no? Ya sé que Tomás Segovia decía que la poesía tendría mejor que prescindir de los adjetivos y que tendría que conformarse con el sustantivo y con el verbo. Claro, yo naturalmente pues ni quería ni quiero hacer poesía y por eso busco adjetivos, pero tampoco querría, claro, hacer antipoesía, ¿no? Y colocar un adjetivo como una simple etiqueta que se le pone a un nombre para despacharlo, porque ante todo, si una cosa tengo clara es que hacer un homenaje a Tomás Segovia debe ser cualquier cosa menos intentar despacharlo, ¿no? Y menos todavía con un par de adjetivos que no le convengan, ¿no? Así que mientras esperaba que llegasen algunos adjetivos, por lo menos uno, decía yo ya con cierta preocupación, pues me tuve que centrar o conformarme con el sustantivo, que en este caso además es un nombre propio. Y empecé a preguntarme qué queremos decir o qué quería yo decir cuando digo Tomás Segovia, que es una cosa que además no puedo decir sin sentir muchísima emoción, por una parte por su ausencia, pero por otra parte por lo contrario, porque no puedo pensar en Tomás Segovia sin sentir una carga de presencia que es al mismo tiempo muy profunda y en cierto modo inabarcable, y que me da la sensación de que no me va a abandonar nunca ya mientras viva cada vez que pronuncie su nombre, ¿no? Es fácil pensar o suponer que esta carga de presencia tiene que ver con todo aquello que Tomás Segovia escribió, con sus libros, con sus poemas, con sus artículos, con sus obras, pero yo no tengo la impresión de que sea así del todo, ¿no? Claro está que sus libros y sus poemas y sus obras son importantes y para nosotros son importantísimos, pero creo que todos hemos aprendido de él a no dar demasiada importancia a los libros en cuanto a tales libros, por no mencionar a la literatura, ¿no? Creo que todos aprendimos de Tomás Segovia que lo importante de los libros, cuando los libros son importantes, que no siempre ocurre, no son los libros en sí mismos, sino lo que los libros dicen y todavía más lo que quieren decir, lo que buscan. Porque Tomás Segovia siempre que escribía quería decir algo, ¿no? Y esta tarde me parece sentir
en la espalda la mirada sabia de Tomás Segovia, atravesando todos los libros y todos los poemas, y me parece sentir su querer decir inclasificable, irreductible. Alienta en ellos como una luz, como una respiración, como una vida, como un corazón. Mira, este sería una colección de adjetivos posibles, ¿no? Cardíaco, cardial, cordal, cordial, rítmico. Una vez escribió Tomás Segovia una cosa sobre el ritmo en Cantata a solas. Y decía, hablando de la poesía del verso castellano, decía, el ritmo métrico no siempre resulta mecánicamente de la articulación de las sílabas. Muchas veces es ese ritmo el que dirige la articulación. Y ponía algunos ejemplos soberbios de eso. Y eso me parece muy importante porque tiene que ver con la inspiración y tiene que ver con la respiración, como decía hace un momento. Cuando he dicho que conviene no confundir la palabra con los escritos, pues quería también decir esto, que no hay que confundir el acento con la tilde, ni la métrica con el cálculo de las sílabas, que el ritmo no es una consecuencia hábilmente lograda mediante el cómputo fonético de magnitudes intensivas, sino que el ritmo, como tantas veces decía Tomás Segovia, es un fenómeno originario que, en cuanto tal fenómeno y porque carece de un origen del cual se le pudiera derivar, solo es accesible indirectamente, inmediatamente, ¿no? Solo podemos imaginarlo como aquello de lo cual el cálculo mecánico nos da una imagen siempre deformada o imperfecta o invertida, pero que en realidad solo captamos a través de esos ejemplos soberbios que nos ofrece la poesía, ¿no? El ritmo es en realidad el que dirige la articulación, es más profundo que la articulación misma y es el que lleva la cuenta del poema en un tiempo que no puede medir un reloj, porque los relojes existen solamente al margen de ese ritmo y dejándolo al margen, aunque por otra parte solo hay relojes y solo los relojes tienen algo que medir porque hay ese ritmo. Y con eso debe tener que ver mi sensación de que cuando digo Tomás Segovia, cuando pronuncio esas sílabas, que nadie sabe cuántas son hasta que no están escritas en un poema, se hace presente esa presencia, ese ritmo que preside, que dirige la articulación en otra escena que ya no es la escena de los libros ni la de los escritos, ni mucho menos la de la literatura, sino que es la escena de la palabra, de aquello que en esas sílabas articuladas pesa y que es lo que pasa a través de ellas, lo que se comunica como si no pasara nada, lo que pasa en el modo de no pasar, en el modo de quedarse en el aire, como si aquello que las palabras quisieran decir fuera el viento, como si el aliento fuera verdaderamente el mensaje, como si ese fuera el verdadero sentido. Bueno, el caso es que mientras buscaba en vano un par de adjetivos a los que pudiera añadir este nombre y al mismo tiempo recelaba de esos adjetivos porque recelaba de que sirviesen para despachar demasiado rápido el nombre que alienta, el aliento de ese ritmo incalculable que nos llega desde su palabra y que no importa, digamos, cuál sea el género o el medio en el que se produzca o en el que se reproduzca. Y me parecía indigno cualquier adjetivo para este nombre, porque yo pensaba que hacer un homenaje, como ya he dicho antes, es todo menos despachar esa palabra de alguien con unos cuantos adjetivos y decirle, en fin, adiós muy buenas, ¿no? Creo que antiguamente homenaje significaba juramento de fidelidad, ¿no? Y puede que en esa incapacidad para encontrar un adjetivo para este nombre haya algo que tenga que ver con lo que podríamos llamar una cierta manera de ser fiel a esa palabra que sobrevuela los escritos de Tomás Segovia, a ese aliento que transpira en ellos, que se fatiga en ellos. Algún lector decía que los versos de Tomás Segovia son infartigables, ¿no? Cuando se le recordaba su condición de refugiado, pues él siempre decía, efectivamente, como alguien ha recordado, no tengo nada de lo que quejarme, ¿no?
O sea, no solamente se negaba a convertir la poesía en cálculo de sílabas, sino también a convertir la vida en una reclamación de deudas y de saldos pendientes, ¿no? En el coro de los regañones había un momento en el que se le decía al quejumbroso como si todo lo que ha tenido no fuese deuda. Una cosa que está muy de actualidad para nosotros, que hemos perdido el derecho a quejarnos porque hemos descubierto que no teníamos más que deudas. Pero bueno, hablaba de fidelidad, que es algo que solo se le puede tener a una palabra dada, ¿no? Con esa expresión castellana insuperable, te doy mi palabra, ¿no? ¿De qué nos sirve ahora la palabra? Podríamos decir, si con esto no podemos pagar ninguna deuda. Pero es una mala pregunta, porque no damos la palabra para pagar nada, la damos porque es todo lo que tenemos. Tomás Segovia no le dio su palabra a la literatura, ni a la novela, ni al teatro, ni al ensayo, ni a la poesía. Tomás Segovia le había dado su palabra a la verdad, y se le notaba en el aliento y en la seriedad de todo lo que decía, que no era la seriedad esa. Decía un verso donde decía lo que distingue al amo es que no solo acepta el riesgo de morir, sino el riesgo de matar. No es esa seriedad el que acepta el riesgo de matar, sino la seriedad que puede ser humilde o puede ser grandiosa de lo que decía, de aquello que su palabra buscaba, la seriedad de un juego que nunca se puede uno tomar del todo a broma. Y lo que Tomás Segovia decía era la palabra que la verdad le devolvía, avara como es la verdad, que es una divinidad muy tacaña, es lo que conseguía sonsacarle, y precisamente porque es tan tacaña, convenía y conviene escuchar esta palabra con mucha atención, porque yo por lo menos no he conseguido pasar nunca por ella sin aprender algo. Para empezar, sin aprender una buena dosis de gramática, que es uno de los disfraces que adopta la verdad cuando quiere pasar inadvertida. Tomás Segovia sabía mucho de gramática, desde luego, pero esto es como decir que escribía muy bien, y es una cosa que parece casi obscena de decir en este momento, porque es como si fuéramos un tribunal de tesis doctoral diciendo ¡ay, qué bien escribe el doctorando!, ¿no? Que es una cosa que se suele decir justamente para decir que se equivocaba. No, Tomás Segovia escribía de verdad y escribía de la verdad, ¿no? Y no tenía, como no tiene ningún poeta, más títulos que el resto de los mortales para arrancarle sus secretos. No tenía más armas que la palabra, pero como todos los verdaderos poetas, hizo de su palabra una indagación infatigable o infartigable de la verdad. Y por eso sabía tanto de gramática y le interesaba tan poco hablar de literatura. Yo recuerdo a Tomás Segovia siempre envidiablemente apuesto. Este sería otro adjetivo posible, apuesto por Tomás Segovia. Incluso disfrazado de enfermo, ingresado en el hospital, estaba guapo. Le recuerdo amigable, atento, con el ánimo siempre templado. Le recuerdo diciendo que un poema nada cambia en el mundo, que no le añade ni le quita nada y que puede ser extirpado de la realidad sin producir ningún desperfecto, sin alterar la prima de riesgo ni producir descalabros bursátiles. Pero añadía que una vez que el poema ha sido dicho y compuesto, lo que ya no se puede hacer es modificar en él ni una sola coma o un espacio en blanco sin transformarlo por completo en otro poema o seguramente arruinarlo del todo. Y en esta bella imagen, el poema oficia como testimonio de ese acontecimiento completamente único e incomparable que llamamos el sentido. Ese es el acontecimiento que intentamos acoger y recibir cuando hacemos un homenaje a un poeta como Tomás Segovia, porque hacer un homenaje no puede ser despachar, ni despedir, ni jubilar. Hacer un homenaje es celebrar y dar la bienvenida a la presencia del ritmo y del aliento y del sentido. Este es el tercer adjetivo con el que me quedo. Lo diré. Tomás Segovia, bienvenido. Ahora María Luisa Capella leerá el poema Adiós al mar y podremos darle el aplauso que ha pedido el ensayista José Luis Parra. Se llama Adiós al mar y lo escribió en esas vacaciones que íbamos siempre con nuestros amigos murcianos, que fueron ya amigos para toda la vida desde que vivimos en la huerta murciana. ¿Y qué va a hacer sin mi mañana el mar dormido?
¿A quién va a susurrar sin que nadie se entere sus vanos devaneos soñolientos? Para esperar a quién se querrá levantar temprano ahora. Ah, por nada del mundo yo quisiera dejarle ahí esperándome. No merece quedarse así tan solo, sin metas, sin razón, sin cumplimiento. No puede ser que se quede frustrado algo que es tan visible, que tiene que existir en este mundo. No puede ser que yo no vuelva, como si el mar le hiciera tanta falta y yo le hubiera dado mi palabra. A continuación iba a participar el maestro José Manuel Caballero Bonal, quien lamentablemente por asuntos de fuerza mayor de última hora no ha podido acompañarnos, y tengo el honor de leer su página que ha mandado para el efecto. Recuerdo que Tomás Segovia me envió hace unos 25 años su libro Anagnórisis con una dedicatoria donde se leía esta otra búsqueda de desarraigado. Esa idea del desarraigo va a acompañar a Tomás Segovia a lo largo de sus muchos años de exilio mexicano, afectado humana y literariamente, a quien empezaba a hacerse preguntas y a buscar sus propias respuestas. Se ha hablado mucho de las huellas imborrables que dejó el exilio en quienes lo padecieron. Por lo que respecta a México, todos sabemos muy bien hasta qué punto la actitud ejemplar del presidente Lázaro Cárdenas propició la defensa de la causa de la República Española y dio asilo a la riada de vencidos que tuvieron que abandonar España. Hay un capítulo relevante en toda esa historia de la diáspora tras la guerra civil, el de los hijos del exilio. Y aquí se sitúa de hecho la figura de Tomás Segovia. Esos hijos de los emigrados padecieron una difícil integración en una tierra que no era la suya y que, si bien los acogió con afecto magnánimo, les resultaba ajena de algún modo. Además, el hecho de preservar la idea de España a través de recuerdos y lecturas no siempre supuso un fácil aprendizaje. Ese conflicto emocional va a constituir a la larga un indirecto nutriente literario. Aunque no se refirieran a su condición de exiliados, hay como una impregnación, un contagio sutil que afecta de algún modo a la poesía de quienes habían sido niños del exilio. Esos niños, esos poetas nacidos en España y llevados a México tras la guerra civil, forman, por así decirlo, un grupo no homogéneo, pero de similares connotaciones humanas. Ahí podrían incluirse a Manuel Durán, Luis Ríos, García Scott, Nuria Parés, Enrique de Rivas y, por supuesto, Tomás Segovia. Todos ellos nacieron entre 1926 y 1931, es decir, coinciden por edad con el grupo poético español del 50, con cuyos componentes enlazan por motivos amistosos y más o menos coincidentes andanzas literarias. Pero justamente en 1957, cuando esos poetas españoles amigos adoptan un urgente compromiso civil, afirmaba Tomás Segovia, que le parecía inexcusable revalorizar la estética de Juan Ramón Jiménez frente a ciertas tendencias simplificadoras. Una inteligente defensa que contrasta, por una parte, con los rumbos políticamente realistas de la poesía propugnada por aquellos años en España y que, por otra, anticipa lo que efectivamente iba a ocurrir años después. La obra poética de Tomás Segovia se inicia en 1950 con Luz Provisional, prosigue con libros como El Sol y su Eco, el citado Anagnórisis, Cuaderno del Nómada, Cantatas Solas, Noticia Natural, y se cierra con Misma Juventud, que es del 2000. María Luisa Capella me acaba de enviar un libro póstumo publicado en México, pero aún no en España, titulado Rastreos y otros poemas. Bueno, nos acabamos de enterar que pretextos ya lo tienen aquí en España. Hay una consabida pregunta que ya parece haber sido contestada. ¿En qué historia literaria hay que encuadrar a Tomás Segovia? Se ha hablado mucho de esa peculiar situación de los poetas españoles que se trasladaron a México siendo niños y cuya pertenencia a una literatura concreta, la mexicana o la española, ha suscitado siempre ciertos desajustes.
Tomás Segovia, como otros compañeros del exilio, no pertenece a la historia de la literatura mexicana, pero tampoco a la española. O dicho de otro modo, pertenece a la literatura española, pero también a la mexicana. A veces se ha incluido de manera intermitente en una u otra franja literaria del idioma, cosa que no contribuyó a normalizar la difusión de su obra. En realidad, todo lo que no tiene o no debería tenerlo, o no debería tener otro valor que el anecdótico, pero que en el fondo sí dificultó un registro justiciero de las literaturas del exilio. La poesía de Tomás... La poesía de Tomás Segovia va desplegándose fecundamente según una tradición en la que también se insertan otros poetas españoles de su edad. Ya apunté que la historia vivida, la experiencia del exilio, se filtra desde un principio, aunque sea de modo esporádico en esta poesía. Difícilmente podría ser de otro modo. Citaré un solo ejemplo. Se titula Aniversario y lleva una fecha clave, julio de 1936. Tanto tiempo después y aún no comprendo esta sombra brutal que veis a veces todavía danzar al fondo de mis ojos y que cayó sobre ellos un día de mi infancia cuando en una mañana radiante despertaba y contra el cielo fresco vi levantarse un impensable brazo que apuñaló a mi madre. En líneas generales, la poesía de Tomás Segovia se articula un largo proceso de introspecciones. Los sondeos en la intimidad, el discurso meditabundo, las melancolías interpuestas, la ironía, estabilizan el alcance temático, la independencia de objetivos de esta poesía. Y junto a ello, la calidad gozosa del texto, su elegancia expresiva, la estructura entrecortada que avala y enriquece una obra que ha sido y sigue siendo un emocionante ejercicio de indagación simbólica en la realidad. Seguir leyéndolo equivale a seguir conversando con él. José Manuel Caballero Bonal. A continuación tiene la palabra el periodista Javier Rodríguez Márquez, que hará la lectura del fragmento Digo yo, allá afuera, dentro y fuera del exilio. Buenas tardes. Yo también quiero dar las gracias a María Luisa por la invitación y por la conversación. Recuerdo que aquí se presentó el penúltimo, que siempre es el penúltimo, libro de Tomás Segovia, Estuario, y el penúltimo libro del penúltimo poema de ese penúltimo libro se titula Lo que tengo, y es una especie de, no sé, de acción de gracias, de dádiva, de recopilación de cosas que son todas muy grandes y muy pequeñas, luces, pájaros, árboles con hojas, con pájaros, y tiene un verso final que dice: todo eso tengo y la mujer que me tiene. Bueno, siempre me pareció uno de los versos de amor más bonitos que se pueden leer. Yo recuerdo que una vez le pregunté en estos asuntos periodísticos a Tomás Segovia si un escritor del exilio era un escritor de la literatura española, de qué literatura era, todo eso que se preguntaba también Pepe Caballero Bonal. Y me dijo que un poeta es más de su tiempo que de su país. Y creo que con eso zanja bastante bien esa diatriba de dónde colocarlo. Él decía que como mucho, no sé, era un poeta mexicano, un poeta español, eso que los periodistas nos gusta decir tanto, siempre hay que ponerle la etiqueta para que cuando lo busques en Google aparezca. Decía que como mucho hispánico, y siempre yo me acordaba de esa cosa que leí luego que había dicho Bergamín de él, que era un poeta alemán. Voy a leer un fragmento de un texto precisamente sobre el exilio de Tomás Segovia, porque cuando uno conoce a una persona de su edad y de su belleza y de su dignidad y con tanta historia, pero que piensa sobre todo que le interesa menos el pasado que perdió, como decía él, que el futuro que le espera y que nos espera, también piensa que le gustaría oír sobre ese pasado.
y él de una manera magistral siempre sabía relacionar lo que él vivió con lo que está viviendo mucha gente ahora. Y lo encontré en este libro, digo yo, que también es el penúltimo libro de ensayos de Tomás Segovia, dentro de un texto que se llama Dentro y fuera del exilio, que habla precisamente de esa condición de los niños que tuvieron que exiliarse a los que exiliaron porque sus padres tuvieron que exiliarse. Podríamos empezar por preguntarnos si todos los exilios son siempre exilios de la historia, como lo fue y es el nuestro. Desde luego, esa es la intención de quienes obligan a exiliarse a los exiliados, pero no parece que tengan que lograrla siempre. Sin duda, un exilio como el nuestro no estaba destinado por su naturaleza misma a ser arrumbado por la historia. Si lo fue, toda la responsabilidad recae en las naciones occidentales, otra deuda que sigue sin saldarse, como supongo que quedará de manifiesto aquí cuando se recuerde, como no podrá dejar de recordarse, el innoble silencio de la sociedad de naciones ante las exigencias de justicia del México de Lázaro Cárdenas y el innoble regateo de la Guerra Fría con la dictadura franquista. Y otra pregunta probablemente tan inesperada como la anterior. Parece claro que esta ausencia de la historia llevará al exilio del 39 a disiparse en el tiempo con la desaparición de los últimos de nosotros. ¿Tiene que ser siempre así? Es claro que en algunos exilios pueden perdurar miles de años, metidos en la historia como el exilio judío o disperso por sus orillas como el exilio gitano. Es un poco ridículo preguntarlo, pero ¿por qué nuestro exilio no podría heredarse de generación en generación? ¿Ese es un rasgo de la modernidad? ¿Habría perdurado la comunidad judía si en lugar de dispersarse en la antigüedad hubiera vivido en Canaán hasta principios del siglo XX y solo entonces hubiera sido expulsada? ¿O es que se necesita la unidad de una sólida religión para perdurar siglos? ¿Pero y los gitanos? En todo caso, es difícil imaginar que ningún exilio del siglo XX dejará de desvanecerse al cabo de una generación o dos si no se reintegraba a su suelo. ¿Y los del XXI? ¿Serán capaces los fanáticos característicos del nuevo siglo de sostener característicos del nuevo siglo de sostener durante cientos de años la unidad de los pakistaníes y de los turcos diseminados por el mundo occidental? Es claro que no estamos acostumbrados a esta clase de preguntas, pero en lugar de seguir repitiendo siempre las mismas ideas sobre nuestro exilio, valdría la pena ver si puede ayudarnos a entender un poco mejor lo que va a ser sin duda uno de los grandes problemas de este siglo. Ahora, si he dicho que nuestro destino, el de los hijos de los exiliados, estaba por hacerse, no se me oculta que no lo estaba en las mismas condiciones que el de los no exiliados. Tampoco nosotros pensábamos, ni mucho menos lo que normalmente hubiéramos debido pesar, poco o mucho en el curso de los acontecimientos. Seguramente esto, a su vez, no era del todo lo mismo para nosotros que para nuestros padres. Por ejemplo, mi padre jamás participó en una manifestación en México. Yo sí. Pero con todas las diferencias del caso, es un rasgo que compartimos no solo con todos los exiliados, sino con todos los desarraigados del mundo, emigrantes, metecos, refugiados, desplazados. Toda esa población de no ciudadanos o de ciudadanos de segunda, cada vez más numerosa en los países del primer mundo, va a ser o ya es uno de los grandes conflictos del siglo que empieza. Las limitaciones con que estos grupos se enfrentan son de orden político, pero también social y cultural. Nosotros, es obvio, hemos vivido esa situación desde la infancia. Las democracias van a tener que revisar muy radicalmente sus ideas sobre quién decide por quién. Si un gobernante decide a la vez sobre sus conciudadanos y sobre los inmigrantes o refugiados de su territorio, es evidente que no puede ser sobre el mismo fundamento moral o incluso jurídico. La decisión de los gobernantes franceses de 1939 de mandar a los refugiados españoles a los campos de concentración no se justifica ni se explica con los mismos argumentos que sus decisiones relativas a los franceses. Un exiliado, sobre todo si lo es desde la infancia, acostumbrado a no tener voz ni voto en las decisiones de arriba, está especialmente preparado para sospechar que en realidad son todos los ciudadanos los que, como él, participan apenas en la toma de decisiones. A continuación tiene la palabra el poeta Luis Muñoz, que dará lectura del poema 20º Rastreo.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, María Luisa, por invitarme a estar esta tarde celebrando a Tomás. Yo creo que una de las cosas más impresionantes de la vida de Tomás Segovia han sido estos últimos años en Madrid, o entre Madrid y México, con María Luisa, por el dinamismo y por la capacidad de trabajo que ha desarrollado en estos años, por cómo ha esquivado las inconveniencias de la salud con una sonrisa así un poco Mona Lisa, ahora que ha estado tan de moda la Mona Lisa del Museo del Prado, y por cómo ha rebañado la vida con la escritura de sus poemas. Todos esos libros que se han citado aquí, que ha venido publicando la editorial Pretextos, creo que han sido como 7 libros de poemas en 10 años o algo así, que han sido una muestra impresionante de su talento. Yo voy a leer, como ha dicho Ana María Rodríguez, un poema de Rastreos, de su último libro, que me parece que puede ser una muestra del asombro y de la gratitud con que Tomás Segovia ha vivido estos últimos años. 20º rastreo. ¿Es que la vida hoy quiere sacarlo todo a relucir? La tarde está luciente y aumentada, repleta y rebosante, conscientemente bella. Pero todas esas gentes animadas no es para relucir para lo que han salido. Festejan sin estruendo, no dejan desbocarse su bullicio, cuidan una alegría cuyo precio conocen y saben bien a cuánto pertenecen. Se les nota en sus gestos comedidos, en sus miradas serias pero nada tristes, en su hablar descansado y tolerante. Y no es que el tiempo se haya detenido, pero su paso es hoy respetuoso, atento a no empujarnos sin recato, sino darnos vagar para asentarnos por una vez sin prisa en nuestro ser. Tiempo hecho espacio para un esparcimiento, tiempo de los reencuentros y los mansos regresos, y por eso también tiempo que vuelve siempre, pues no puedo evitar que para mí esta escena ejemplar sea un manso regreso y un reencuentro. Hubo en mi vida un tiempo en que la vida tenía mayormente un rostro así, en que las horas que más la marcaban eran horas de estar unos con otros, sin que ningún otro propósito se interpusiera entre esos unos y esos otros, y en que el blando abandono en brazos de la tarde consentidora se parecía a una pereza, no una pereza de empezar, sino una fiel pereza de dar por terminada esa concordia. Tardes en que dejar flotar el pensamiento era toda una vocación y durar era casi una moral. Tardes con un olor a descanso ganado y con sabor de ropas recientemente sueltas y lentitud de día séptimo. Así eran muchas tardes de mi vida, y así han vuelto esta tarde para decirme una vez más su verdad salvadora, la verdad de una paz que para siempre vuelve, en la que unos con otros, y limpio cada uno de cualquier reproche, hacemos de la tarde una callada fiesta, morosa y desenvuelta, dejando sus espacios bien barridos de toda adversidad y toda enemistad del mundo lejos. Muchas gracias. Ahora la escritora Almudena Grandes dará lectura de los poemas El primer rastreo y Esperándote.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo también quiero darle las gracias a María Luisa. Para mí es una alegría y un honor y un privilegio estar aquí leyendo el primer y el último poema del último libro de Tomás, Rastreos y otros poemas, que es un libro que tiene mucho que ver con todo lo que se ha contado aquí, con la propia personalidad de Tomás, hasta con el documental que hemos visto al principio. Ustedes tienen la mala suerte, yo he tenido la mala suerte de leer después de Luis Muñoz, que lee también. Ustedes van a tener la mala suerte de oírme leer después de Luis Muñoz. Pero más que como amiga de Tomás, más que como admiradora de Tomás, yo estoy aquí como lectora de Tomás. Y como lectora me gustaría contarles la alegría de leer este libro espléndido, que no sé si será el último o el penúltimo, pero es un libro de despedida. Es la despedida serena de un hombre enamorado del mundo y de una mujer. La última mirada, una última mirada benéfica, pacífica, sobre todas las cosas de un hombre que ha amado profundamente la vida. Un hombre que hace recuento sin tener cuentas pendientes, sin llevar a hombros un equipaje pesado o rencoroso. Creo que Rastreos y otros poemas es un libro de poemas espléndido y además un testamento poético y vital magnífico de Tomás Segovia. Voy a leer un poema, el primer poema del libro, primer rastreo, que habla de la realidad, y voy a leer el último, que es un poema de amor, después. Primer rastreo. La realidad a veces me hace seña, me pide que me fije, que recuerde que está ahí retirada, medio escondiéndose para mostrarse, porque es su única manera, queriendo inmortalmente ser mirada, llamando mi atención, pidiéndome que descorra el visillo y pase al otro lado. Y yo busco un remanso en donde detenerme un rato, a escuchar qué quería. Y no quería nada, sino dejar constancia del misterioso ritmo con que ella se devana. Se va volcando toda mágicamente lenta, en nimios episodios fascinantes, el puro suceder de esto o aquello, un pájaro de vuelo absorto, los brincos asimétricos de un niño, un anciano que saca a pasear un perro, una chica que saca a pasear un sueño, un silencio que pasa sin mirarnos y nos inmoviliza a todos, un blando vientecillo que no quiere turbar la lentitud del tiempo, unos muros lejanos que dan fe de que el espacio es cóncavo y existe. Y todo eso, aunque me hechiza, yo sé que no es un sueño. Aquí todo sucede con un ritmo que pone a esto y aquello cada uno en su sitio. Y ese es el ritmo que la realidad tiene escondido detrás del visillo y que me muestra a veces haciéndome una seña para que nunca olvide que se la ve mejor medio escondida y es más clara hecha ritmo velado y misterioso. Este era el primer poema del libro. El último se titula Esperándote. Me he preguntado al fin cómo es posible que todas estas horas que me paso sin ti estén también llenas de ti. Y he creído entender que mi deseo de que estés las llena, que no son horas sin sabor ni peso, que son horas de espera, y también vive quien vive de esperar, pero no es eso. No podrían estar así mis horas, tan llenas como están de tu figura. Es tu deseo de venir a mí, tu nostalgia de estar aquí conmigo, lo que en verdad salva mis horas y redime mi espera. Para terminar, y gracias al video grabado por Gonzalo Ballester, vamos a quedarnos con la voz del poeta Tomás Segovia leyendo Mar de Amores y Con el Viento.
Si me permites, Ana, nada más quería decir que Gonzalo Ballester, que está aquí y que filmó a Tomás, ha filmado a Tomás. Bueno, cuando tenía 11 años recibió un día en su casa a Tomás diciéndole: Tomás, se equivocan los pájaros, comienzan a destiempo su bullicio. Tenía 11 años, se había aprendido de memoria un poema. Entonces para acá lo ha venido filmando. O sea que si quieren saber algo de Tomás, pueden ir con Gonzalo Soler para que con Gonzalo Ballester para que se los enseñe. Y esto es una noche de viento, que estaba en la terraza, de un viento casi huracanado, ¿no? Y yo no me quería mover, quería estar allí aguantando el vendaval entre el chopo aquel. Se llama Con el viento. Sopla en la noche un viento obnubilado, las ramas se retuercen angustiadas, viven su noche inolvidable, su noche de peligro y de locura. Quedará para siempre un rostro a su destino. Sopla esta noche el viento. No sé si estáis oyéndolo. No sé cómo deciros que soy suyo, que me tenéis que perdonar, pero soy suyo, que sigo siendo de los vuestros, pero tenéis que permitirme esta noche ser suyo. Volveré, pero nunca podrías creer en mí del todo si yo no hubiera sido toda una noche clandestina suyo. Bueno, ¿de acuerdo? Bueno, este es sentimental y casi cursi, pero no me arrepiento. Se llama Mar de Amores porque uno de los temas a los que vuelvo desde hace bastante tiempo es a que lo que más miedo nos da es el amor, pero no amar, sino ser amado. Nada da más miedo que ser amado. Todo el mundo rehuye eso y todo el mundo se inventa: bueno, sí, pero yo amo más. O bueno, sí, pero no tanto como merezco. Y nadie dice: me aman más de lo que merezco y no tengo nada que alegar, diríamos en México. Entonces es un poema donde menciono eso, los amores que me rodean, que ahora con una enfermedad lo he verificado, y solo decir que déjate de penínsulas, yo estoy rodeado de amor por todas partes, más por una. Como se dice aquí, tantos, tan diferentes, tan grávidos amores que he podido juntar bajo esta fecha, con tal diversidad de aromas, de texturas, de ritmos, de temperaturas, con sus jugosos tallos delicados, formando un haz compacto que aprieto ahora entre los brazos contra el pecho desnudo. Tengo de cuando en vez que detenerme, cuando lo veo, a recobrar atónito el resuello. Y esto es una noche de viento que estaba en la... Sí. Bueno, antes de que vuelva, o mientras vuelve María Luisa, yo quiero darles las gracias a todos en nombre de Casa de América, por supuesto, en nombre de María Luisa también, ella misma los dará personalmente, y decirles que él nos lo ha prometido: volveré. Aquí le esperamos. Perdón.
Nada más interrumpo una cosa, porque como ustedes saben que las ediciones de Tomás originalmente han sido editadas siempre en México y en España. En España por la editorial Pretextos, bellamente editadas como siempre, y afortunadamente llegó a tiempo Rastreos. Y en México, en Ediciones Sin Nombre, se editó también esta edición de Rastreos. Y no quería dejar pasar la oportunidad, si puedo leer, porque necesito gafas. Perdona, toma. Las otras. Porque me parece que la contraportada de esta edición mexicana dice algo importante. Rastreos y otros poemas es un libro póstumo. Una pregunta. La expresión de la poética de Tomás Segovia es en cierta forma una contradicción, no porque cuestione la idea del libro, sino porque cuestiona la de posteridad. Hasta los últimos días de su vida, Tomás Segovia estuvo con sus lectores, sus escuchas, sus amigos, su familia, en y con la poesía. Por eso Rastreos no es un libro póstumo, sino absolutamente vital, vivo, como solo sabe estar viva la vida. Eso nos sorprende del todo, pues esa es una de las mejores cualidades de su poesía, el amor a la vida. Sin embargo, no deja de sorprender la inmensa claridad que alcanza en este libro el autor, él que siempre habló del origen ambiguo del lenguaje y de su necesaria ambivalencia para hacer posible el sentido, está en este libro lo más cerca que se puede estar de la precisión y la exactitud. Decir que es una obra maestra en un corpus trufado de ella no es poco decir. Un libro extraordinario, pero final, último, conclusivo. No, ninguna de esas cosas. Depende de nosotros, sus lectores, que no lo sea, que en la lectura de su obra se reinvente el sentido cada día, que ahí empiece todo. Larga vida a la poesía. Gracias.